Damos paso a la siguiente ponencia, que la da Miguel Ángel Gil Condón, que ocupa el puesto de jefe de servicio de Asuntos Administrativos en la Secretaría General Técnica de Presidencia, que nos va a hablar de la incidencia de las leyes 39 y 40 en el ciudadano. Y ya, sin más. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Agustín Garnica y al Instituto de Administración Pública que ha confiado en mí para desarrollar esta ponencia y luego las actividades de formación que estamos llevando a cabo, y saludar a los asistentes en Huesca y en Teruel también. El principal problema para mí va a ser intentar ajustarme, lo voy a hacer, no me queda más remedio a esos 45 minutos. Entonces, la presentación que os pasarán es mucho más amplia porque he preferido dejar pues, todas aquellas cuestiones en las que ahora simplemente o apuntaré o no diré nada. Algunas de ellas ya ha entrado o las ha expuesto Gerardo, y así con más calma pues, podéis acceder a ellas. Y me centraré especialmente en aquellos aspectos que afectan de las nuevas leyes, fundamentalmente de la Ley 39, a la relación del ciudadano con las administraciones, pero que obviamente a la inversa nos afectan a nosotros porque somos quienes les vamos a tener que prestar ese servicio. En concreto, los registros electrónicos de apoderamientos, la identificación y la firma electrónica desde la perspectiva del ciudadano con los sistemas que ahora se nos abren, y la distinción entre posibilidad de identificarse solo o de firmar electrónicamente en aquellos casos en los que sea necesario, los derechos del ciudadano que se separan de los derechos que tiene el interesado en el procedimiento administrativo, y dentro de esos derechos del ciudadano aquellos derechos que afectan a la tramitación electrónica. Unas pinceladas del deber de colaboración, que es un deber amplio, extenso y sin muchos límites que se incluye en la nueva regulación en el artículo 18, los documentos y copias electrónicas, y en la notificación la parte de las notificaciones electrónicas. Y si me da tiempo un poquito, veremos algo del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, que efectivamente se introduce esa consulta previa, pero que es una consulta que va a quedar descafeinada porque son muchos los supuestos en los cuales se puede evitar el llevarla a cabo. Por lo tanto, cambiará poco en esa materia. Y a mí me gusta empezar diciendo que no cambia mucho, pero realmente cambia todo. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente estamos básicamente en una refundición de dos textos legales, la Ley 3092 y la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Se refunden estos dos textos. ¿Por qué? Porque hasta ahora iban en dos caminos paralelos. Tramitamos los procedimientos en soporte papel con arreglo a la Ley 3092, pero existía esa posibilidad de tramitarlos electrónicamente con arreglo a la Ley 11/2007 y no se hacía efectiva en muchos de los casos. Ahora, al convertirse para ciertos colectivos, personas jurídicas, asociaciones, entidades, ya una obligación, y esa obligación la tienen desde el 2 de octubre de este año, pues la refundición lo que busca es esa obligatoriedad en la tramitación electrónica de los procedimientos. Por eso que, cambiando poco el régimen jurídico existente, sí que las innovaciones jurídicas derivadas de pues, introducir aspectos cuestionados en la jurisprudencia, se introducen en la ley, como por ejemplo en materia de notificaciones en soporte papel, o otros aspectos derivados del derecho de la Unión Europea. Excepto esas cuestiones puntuales novedosas jurídicamente, los mayores cambios van a venir en la tramitación electrónica que debemos efectuar de esos procedimientos. Por lo tanto, implica también un cambio para nosotros como funcionarios, como miembros de las administraciones públicas, un cambio en nuestra forma de trabajar. Vamos a tener que cambiar, queramos o no queramos hacerlo, porque es a lo que nos lleva ya la aplicación desde este 2 de octubre de las dos leyes, pero especialmente en esta materia de la Ley 39/2015. Y es cierto que, como decía Gerardo, que si el cambio de la Ley del 58 a la Ley 3092 supuso una renovación jurídica considerable, adaptación, además de adaptación a los principios constitucionales, el cambio de la Ley 30 a la Ley 39 tiene muy pocas novedades jurídicas y sí muchos aspectos procedimentales de contenido tecnológico, lo que se ha venido a llamar la electronificación
del procedimiento administrativo. Y es lo que en las breves pinceladas que iremos viendo lo veremos. Allí pues el acto administrativo, la forma del acto deja de ser el acto en soporte de papel, es el acto electrónico. El documento deja de ser un documento en soporte de papel, pasa a ser documento electrónico. Y esos pequeños cambios son los que se van viendo a lo largo de todo el texto legal. Por lo tanto, novedad fundamental, la electronificación. Y ahí podríamos acabar ya la ponencia. Realmente la novedad es el tratamiento electrónico de los procedimientos administrativos. Y es en lo que vamos a ir viendo cómo se introduce. Tres rasgos acusados de esta ley. La óptica dominante está marcada por el funcionamiento de la Administración y ese fortalecimiento que experimentan las potestades públicas en determinadas materias, por ejemplo, en el deber de colaboración o esa eliminación de la obligatoriedad de que el acuse de recibo en las notificaciones electrónicas, si no envías el acuse de recibo no pasa nada, son pequeños cambios donde se ve que sí que las potestades administrativas se refuerzan, pero los derechos y libertades de los ciudadanos no son tratados de la misma manera. Escaso alcance innovador, como os decía, y la preocupación abrumadora por la administración electrónica que se ve en la cantidad de veces que aparece el término, el adjetivo, el adverbio a lo largo de los dos textos legales. En la Ley 39, 250 veces, en la Ley 40, 2015, 100 veces y de ellas 15 en el artículo primero. Esa es, por tanto, la principal preocupación. Y eso deriva de la evolución que ha ido pasando la tramitación electrónica, de ser una opción, una posibilidad que tenían los ciudadanos en el año 92, con la Ley 30 se abre una perspectiva, una posibilidad de actuación, pasa a ser un derecho en la Ley 11/2007, un derecho pues, que por las cuestiones presupuestarias, la no obligatoriedad, no se ha ejercido, y ahora con la Ley 39 pasa a ser una obligación. Ley 11/2007 derecho, y ese derecho se convierte en una obligación de relacionarse electrónicamente, excepto a las personas físicas. Las personas físicas vamos a seguir pudiendo optar por la tramitación en soporte papel, pero incluso esa tramitación sufre un cambio significativo, porque el ciudadano que quiera seguir optando por presentar su escrito en papel va a tener que ir a lo que ahora se denominarán oficinas de asistencia en materia de registro, y ahí será un funcionario habilitado que esté en el registro el que escaneará su solicitud, se digitalizará, incluso podrá firmar electrónicamente en representación del ciudadano y así ya se incorpora al circuito de tramitación electrónica del procedimiento. Por lo tanto, incluso el ciudadano persona física, que es el único para el cual no se establece la obligación de tramitar electrónicamente todos los procedimientos, va a verse indirectamente influenciado. Es cierto que si la notificación la elige que se realice en papel, aunque se pondrá a disposición también por medios electrónicos en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada, va a llegarle esa notificación en papel pues, por el sistema habitual de correo certificado con acuse de recibo. Y este cambio que nos afecta lo debemos de ver como una oportunidad, o así entiendo yo que tenemos que hacer frente a él. Y pongo como ejemplo el programa, pues parece que bueno, en Estados Unidos la electronificación van muy por delante de nosotros, pues el FBI cambió su sistema de resolución de los distintos delitos que se planteaban en el año 2012, implantando Sentinel, que es un sistema que pasa del papel a la resolución digital, y ha aumentado de una manera exponencial el grado de resolución de los crímenes a los que ha tenido que hacer frente. Por lo tanto, es cierto que la interconexión, la compatibilidad entre sistemas informáticos, que sea uno de los problemas que se planteen, la tramitación electrónica nos va a hacer ganar mucho tiempo, tanto a los ciudadanos como a las administraciones, una vez que esté implantado. Y nuestra situación de partida, y como un dato para el optimismo, no es mala, porque España en el censo de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas, en el año 2014,
está situada en el puesto número 12 de los países, habiendo supuesto además un cambio significativo el año 2012 al 14, donde ha subido 11 puestos, por delante de países como Alemania, como Italia. Y si nos comparamos a nivel europeo, todavía estamos mejor, estamos en el quinto lugar, teniendo detrás incluso a países del norte de Europa. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo entiendo yo esto? Pues hay gran desequilibrio entre los distintos niveles de administraciones públicas. Imagino que para las tripas que dan lugar a estos resultados pesan de manera significativa los avances que la Administración General del Estado lleva desde hace ya muchos años y sobre todo en aquellos ámbitos especialmente recaudatorios. Todos nos relacionamos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Seguridad Social. Al ser procedimientos masivos donde nos vemos afectados todos los habitantes, pues eso es lo que hace subir nuestra posición en el ranking. Luego estamos las comunidades autónomas en un nivel intermedio y luego las entidades locales, que son a las que más les va a costar en muchos casos el adaptarse a la administración electrónica, sobre todo las entidades pequeñas. Yo, que he tenido la oportunidad de exponer esta presentación en foros de la Diputación Provincial de Zaragoza, de la Diputación Provincial de Teruel, claro, son ayuntamientos donde está el secretario interventor del ayuntamiento, que es el que tiene que dar el asesoramiento, pero el que va a tener que tramitar electrónicamente. La Administración del Estado es consciente de eso y veremos que pone a disposición algunas plataformas, pero van a ser los principales damnificados de esta aplicación. ¿Cómo podríamos resumir la reforma en 5 puntos, de manera muy breve? Refundición y derogación. Refunde la Ley 30 y la Ley 11/2007, pero además incluye artículos de la Ley de Economía Sostenible, lo que son los principios de buena regulación en el procedimiento de elaboración normativa. Está en la Ley de Economía Sostenible, se incorporan aquí. Se incorpora la regulación de rango reglamentario de la potestad sancionadora, responsabilidad patrimonial, certificaciones compulsas y acceso de los ciudadanos, que eran reglamentos estatales, pero que su regulación se incorpora ahora aquí. La doctrina jurisprudencial, desarrollo y aplicación del derecho de la Unión Europea, la crítica ampliamente sostenida de regular de manera separada el procedimiento administrativo común, donde el Estado sí que tiene la competencia exclusiva del régimen jurídico del sector público, y viene la confusión en la Ley 40 de qué artículos son básicos y cuáles se aplican solo al Estado, y algún elemento novedoso. Y, efectivamente, la reforma ha sido objeto de grandes críticas en el ámbito doctrinal por esa visión excesivamente centrada en la realidad y en las necesidades de la Administración General del Estado, que vienen además derivadas de que el grupo redactor de la ley fue un equipo mixto entre abogados del Estado y miembros de la Dirección General de Tecnologías, Informáticos y Técnicos en la materia. La descoordinación que ha tenido este texto con el anteproyecto de contratación en el sector público, que implantaba la contratación electrónica, que se ha quedado ya fuera de la tramitación parlamentaria y que ahora se queda. No hubo coordinación en el momento de la elaboración y ahora avanzamos en un ámbito, pero nos quedamos retrasados en el otro. El limitado alcance de la reforma sí que se ocupa del acto administrativo, se ocupa del procedimiento normativo, pero no incluye ninguna referencia al plan, al contrato, a la actividad de inspección. La separación, procedimiento sancionado, responsabilidad patrimonial en los dos textos legales. Y resulta muy importante, dentro de esa parte de las disposiciones finales, la quinta dedicada a la adaptación normativa, que da un año desde la entrada en vigor de la ley, es decir, desde el 2 de octubre de este año, para adecuar las normas autonómicas y locales reguladoras de los distintos procedimientos. Nosotros, en el ámbito de Aragón, estamos trabajando, y están bastante avanzadas, las reformas
de la ley del presidente del Gobierno para adaptar toda la parte del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general y luego todo lo que implica de reorganización del sector público en cuanto a la ley o a las medidas de la ley 40. Pero además es el momento durante este año de que nosotros como gestores en los distintos procedimientos que tramitemos seamos capaces de identificar en aquellos aspectos en los que tenemos que simplificar, pues derivados tanto de la eliminación de la obligatoriedad de presentación de documentos originales, incluso la no obligatoriedad por parte del ciudadano de presentar documentos que ya obren en poder de nuestra administración o de cualquier otra administración. Tendremos que ser nosotros, lo veremos un poco más en detalle luego, quienes se los pidamos a ellos. Es decir, que vayamos identificando en los procedimientos que tramitamos aquellos aspectos que tendremos que adaptar nuestra normativa para eliminarla y cumplir con las obligaciones que se establecen en la ley. El otro día me comentaba un funcionario de nuevo ingreso que desde que presentó la solicitud para preparar unas pruebas selectivas le habíamos pedido el DNI 5 veces. Pues es un ejemplo de las cuestiones a una pequeña escala, pero de aquellas que hay que ir evitando. Y luego, en cuanto al desarrollo normativo a nivel reglamentario, el elevado grado de detalle, el incorporar normas que hasta ahora estaban en disposiciones de carácter reglamentario, ha hecho que la Ley 39 no necesite prácticamente de ningún desarrollo. Hay simplemente prevista, o había prevista por parte de la Administración General del Estado, una modificación del Real Decreto del año 2009 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que sí que se mantiene. La Ley 11/2007 se deroga, pero el reglamento se mantiene parcialmente vigente, pues ellos tienen prevista la modificación de este reglamento. Y luego una orden del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, que además nos ha sido remitida la semana pasada a nosotros, a la Comunidad Autónoma, con objeto de que si tenemos que hacer alguna observación la hagamos ahora, donde se recogen, será básica para la Administración General del Estado y las entidades locales, y se recogen los 3 modelos de poderes que se derivan del registro electrónico de apoderamientos. Un poder amplio, amplísimo para cualquier tipo de procedimiento en cualquier administración, para procedimientos en una administración en concreto o para un procedimiento determinado. Esta orden ya está elaborado el borrador y está ahora en fase de información e informe. Y la disposición, la final séptima, con la entrada en vigor, que es clara, pero que efectivamente pues, va a dar lugar a muchas interpretaciones. La vacatio legis es amplísima, ha sido de un año, ha entrado en vigor el 2 de octubre de este año, pero en determinados aspectos, como son el registro electrónico de apoderamientos, el registro electrónico, el de empleados públicos habilitados, el punto de acceso general electrónico de todos los ciudadanos a la Administración y el archivo único electrónico, sus efectos no se pusieran o no entrarán en vigor hasta el 2 de octubre del año 2018, lo cual no significa que la tramitación electrónica de los procedimientos no la debamos realizar ya desde el 2 de octubre del año 2016, porque muchas de las medidas que se incluyen en la ley, las personas jurídicas, los colegios profesionales, las asociaciones, comunidades de bienes, tienen ya obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración. Por lo tanto, es cierto que el registro electrónico, como tal registro electrónico, entra en vigor dentro de 2 años, pero también es verdad que ya tenemos registro electrónico nosotros, tienen todas las administraciones, y por lo tanto ahí pues, se va a generar debate y confusión en la interpretación. El Estado es muy claro y entiende que desde luego desde el 2 de octubre la tramitación electrónica de los procedimientos ya es operativo. De hecho, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que va siempre un paso por delante de todos, ya se ha dirigido a los colectivos obligados diciéndoles que desde el 2 de octubre sus relaciones con la agencia tienen que ser de manera electrónica y en determinados supuestos incluso hay mecanismos sancionadores en caso de que las personas jurídicas no lo cumplan. Las normas derogadas, que las tendréis ahí porque dan una vista de la gran cantidad o de la refundición que se efectúa,
Y también es importante la disposición transitoria cuarta, donde se ve la intención de esa tramitación electrónica ya desde el momento cero, en este caso desde el 2 de octubre del año 2016, porque dice que hasta que entren en vigor esas previsiones del registro electrónico de apoderamientos, del registro electrónico del punto de acceso general, etcétera, nosotros, las administraciones públicas, debemos de garantizar a los ciudadanos los canales, medios y sistemas electrónicos que les permita a ellos garantizar el derecho a relacionarse electrónicamente. Es decir, que sí, el 2 de octubre del 2018 entran en vigor estos instrumentos, pero ojo, garanticémosles ya la posibilidad de relacionarse electrónicamente con nosotros. Y el Estado, consciente de la complejidad y de la dificultad que supone, porque muchas de estas medidas que ahora se introducen en el registro electrónico de apoderamientos, el Estado lo tiene ya desde el año 2014, creo que es en marcha, tiene el punto de acceso general, lo veremos, está ya plenamente operativo, cada vez se van incorporando más trámites y procedimientos. Entonces, la disposición adicional segunda establece la adhesión, en principio, con carácter potestativo, de las comunidades autónomas para cumplir estas previsiones en registros electrónicos de apoderamientos, el registro electrónico, el archivo electrónico, la plataforma de intermediación que permitirá el que no presenten los ciudadanos los documentos y podamos acudir a ellos. Para estas cuestiones, nosotros, comunidades autónomas y entidades locales, el Estado dice, podrán, en principio, adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas del Estado. Pero luego, en el siguiente párrafo, pues viene la no adhesión, la deberemos de justificar, es decir, podremos adherirnos y no podremos emplear plataformas y sistemas nuestros única y exclusivamente en el caso en el que justifiquemos que son más eficientes en términos de rentabilidad económica que las plataformas que nos pone a disposición el Estado. Por tanto, el podrán pues es un deberán encubierto muchas veces. Y nosotros aquí ya firmamos, con carácter previo a la entrada en vigor de la ley, ya en el año 2015, el convenio de colaboración en la prestación mutua de servicios de administración electrónica, de donde se deriva que empleemos soluciones tecnológicas del Estado, como las de identidad, las de firma electrónica, entre otras, y además hacemos de canal de interlocución con las entidades locales para que las entidades locales empleen estas plataformas y sistemas del Estado. Y a esto, a este convenio de prestaciones mutuas, hay que añadir, y es muy importante, el acuerdo, el hecho de que estemos incluidos en el mecanismo del Fondo de Financiación Autonómica, en el FLA, en el Fondo de Liquidez Autonómica, dio lugar a que tuviéramos que cumplir un acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 31 de marzo, donde ese instrumento, para luego pasarnos la financiación, se establecían determinadas consideraciones. Entre otras, que teníamos obligatoriedad, como era un convenio tipo, que teníamos obligatoriedad de firmar el convenio de prestación mutua, que ya lo teníamos firmado, el sistema de interconexión de registros, estábamos ya en ello. Pero además teníamos que firmar la adhesión al registro electrónico de apoderamientos, al sistema de carpeta ciudadana del punto de acceso general y al servicio de archivo electrónico e interoperabilidad de expedientes administrativos. Y esos instrumentos de adhesión los firmamos ya en junio de este año. Generales los dos primeros, y en cuanto al archivo electrónico vamos a emplear el modelo compatible que se está desarrollando, que es Documentum. Y luego hay otro convenio para prestar asistencia a las entidades locales a través de la Oficina de Registro Virtual, que no vamos a entrar ahora. En cuanto al registro electrónico de apoderamientos, que se regula en el artículo 6, la ley establece la obligatoriedad para todas las administraciones de que demos a los ciudadanos y personas que se relacionan con nosotros la opción de que el apoderamiento se realice de manera electrónica. Y, además, nosotros aquí hemos firmado ya el instrumento de adhesión con el registro de Estado, pero si empleamos otro registro distinto tendrá que ser interoperable. Y la plataforma que el Estado pone a nuestra disposición es la plataforma del registro electrónico de apoderamientos, que es Apodera. Tendréis en la presentación que se os envíe pues los distintos artículos con las posibles soluciones informáticas a ellos, para que, si tenéis luego curiosidad, podáis ir accediendo
porque además luego el apoderamiento a través del registro electrónico es inmediato. Hace falta únicamente tener firma electrónica, en este caso de los distintos mecanismos sí que se exigirá la firma electrónica, la de más alto nivel. Se accede a través del punto de acceso general, en este caso el de la Administración General del Estado, administración.gov.es, accedemos directamente al registro electrónico de apoderamientos, identificándonos. Basta con seleccionar el trámite para el cual queremos apoderar a otra persona, introducir los datos de aquella persona que vamos a apoderar y firmar electrónicamente. Y con eso ya estará ese apoderamiento inscrito en el registro durante, con la vigencia que tiene de 5 años. Cambios importantes se introducen también en cuanto a la identificación y a la firma electrónica, porque ahora se va a distinguir entre la simple identificación, es decir, quién somos, de la firma electrónica, donde ya hay que acreditar la voluntad del interesado, y el uso de la firma electrónica solo se requiere para los trámites más importantes: formulación de solicitudes, declaraciones responsables o comunicaciones, interposición de recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. En estos casos, donde el compromiso nuestro como ciudadanos es mayor, tenemos que firmar electrónicamente, pero si no, en muchos supuestos bastará con que nos identifiquemos. Y esto va a relacionar, porque, y hago un paréntesis aquí, en gran medida el poco desarrollo de la Ley 11/2007 ha venido derivado de la complejidad que se requería para la firma electrónica. Tanto se garantizaba la seguridad, la integridad, la no modificación, que luego pocos ciudadanos ahora ya con el DNI electrónico también ha cambiado, pero la relación electrónica era más complicada. Sin embargo, en nuestras relaciones o con la agencia estatal o con los bancos funcionamos con un código, con una clave PIN, y con eso ya nos identificamos y podemos ahora hasta llegar a firmar. Por eso, por un lado, el Estado distingue entre identificación y firma, establece en relación a los medios de firma los que ya tenemos, los sistemas de firma electrónica reconocida, cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos, los certificados de sello electrónico, y añade cualquier otro sistema que las administraciones consideren válido. Y se introducen como sistemas de identificación los sistemas de clave concertada, que son la clave PIN y la clave permanente. Y las administraciones públicas podremos admitir estos sistemas de identificación como sistemas de firma si en los procedimientos concretos que vayamos a tramitar así lo exigimos. Por lo tanto, en función del procedimiento que vayamos a iniciar, pues si es la apertura de un parque de generación de energía eólica, pues por la trascendencia e importancia, obviamente, yo exigiría una firma electrónica reconocida, pero si es para presentar una solicitud para concurrir a unas becas, pues a lo mejor bastaría con que al ciudadano le exijamos que firme mediante una clave PIN o clave permanente. El Estado pone a disposición para esto el proyecto, la plataforma clave de identidad electrónica para las administraciones públicas, que la emplearemos también nosotros, con luego muchos instrumentos derivados. Una plataforma de validación de certificados @firma, puesto que hay tantas posibilidades de firmar mediante certificados distintos que efectivamente se reconozca el certificado que vamos a emplear. Aquí también se ha licitado un procedimiento de contratación para adaptación con @firma. La plataforma de sellados de tiempos para comprobar que efectivamente el documento que sacamos es el documento que no ha sufrido ningún cambio, que ha sido firmado por la persona correcta, etcétera. Es la banda que viene normalmente en un lateral. Validación de firmas, un portafirmas para los empleados, etcétera. Y en cuanto al proyecto clave, yo sí que os animo a que si tenéis interés entréis a administración.gov y os deis de alta. Os podéis identificar electrónicamente con la administración, en este momento con la administración del Estado, pero luego con más administraciones, y acceder a tener una clave permanente. Porque luego esa clave permanente os permitirá daros de alta en la carpeta ciudadana, que es uno de los derechos que ahora se derivan de la regulación. Y en función del procedimiento que vayamos a iniciar, pues si queremos pedir una solicitud en el Ministerio de Educación, según el procedimiento me van a exigir una clave PIN
que simplemente una contraseña que me envían, yo meto parte de la contraseña en el sistema, me envían los otros dígitos y con eso ya me identifico y puedo firmar. O una clave permanente, que es la que me habré dado ya de alta yo con carácter previo, con mi usuario y contraseña, pues la que yo quiera tener. Clave permanente que además se puede reforzar con una clave PIN de manera que te envíen un SMS adicional, o ya para procedimientos más complejos me exigirán el certificado electrónico, por ejemplo, para darme de alta en la dirección electrónica habilitada. Esos serían los tres sistemas. Tenéis aquí, por eso no me extiendo ahora, cómo acceder a registraros bien con el DNI electrónico, bien a través de Internet sin certificado o presencialmente en una oficina de registro de las que hay para estas cuestiones. Y en cuanto a los derechos, el artículo 12, tenemos obligación de asistir a los ciudadanos en la utilización de medios electrónicos, y esta obligación afecta solo a aquellos que son personas físicas. Y esa asistencia se va a producir en las oficinas de asistencia en materia de registro, de manera que un ciudadano que se acerque porque no tiene medios en su domicilio para iniciar un procedimiento electrónicamente a través de la sede electrónica, cuando venga le cogeremos nosotros el documento y el funcionario que esté en esa oficina tendrá que estar inscrito en un registro de funcionarios habilitados para poder firmar en nombre del ciudadano y poder hacer copias auténticas de esos documentos que presenta, que se digitalizan y que suben ya directamente a la tramitación electrónica. El Estado tiene para esto habilita, que es el registro de funcionarios habilitados. Los derechos generales del ciudadano en el artículo 13 relacionados con la administración electrónica, en primer lugar, a comunicarnos con las administraciones a través del punto de acceso general electrónico, que es la carpeta ciudadana, que es un instrumento de los cuales estamos adheridos al Estado. El derecho a ser asistido en el uso de medios electrónicos habilita ese empleo de los funcionarios habilitados en los registros, y a obtener y utilizar los medios de identificación y de firma electrónica. El punto de acceso general va a ser como el portal web desde el cual vamos a acceder a nuestra carpeta ciudadana y a la sede electrónica de la Administración del Estado, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y de ahí a los distintos procedimientos que podamos tramitar electrónicamente. Y en esa carpeta ciudadana vamos a poder ver los expedientes que tenemos nosotros abiertos y consultar los distintos expedientes, las notificaciones que nos llegan sobre procedimientos para los cuales nos hemos dado de alta antes en la dirección electrónica habilitada, todo tipo de datos personales. Yo cuando me di de alta a la carpeta ciudadana me sorprendí de la cantidad, digo, pues si no me he relacionado todavía electrónicamente con la Administración del Estado y me están apareciendo ya subcarpetas, que aparecen títulos universitarios, las 2 últimas declaraciones de la renta, los datos del catastro. Es decir, que podemos acceder ya a muchas funcionalidades a través de esta carpeta ciudadana. Al SIR, al Sistema de Interconexión de Registros, cuando presentemos un papel en un registro electrónico en el Ayuntamiento de Cádiz que vaya dirigido al Gobierno de Aragón, yo veré dónde lo he presentado y cuándo llega al registro electrónico del órgano competente para tramitarlo. O ahora que ya desaparece la obligación del ciudadano de presentar documentos y copias, veremos cómo a través de los datos intermediados, veremos cómo la Administración de la Comunidad Autónoma se ha dirigido al Ayuntamiento para pedir el padrón o un dato del catastro, a donde sea, y veremos cómo se intermedian esos datos, porque claro, desaparece la obligación, pero las garantías de seguridad se tienen que mantener. Entonces, si os dais de alta en esa clave ante la agencia estatal y luego os creáis la carpeta ciudadana, a través de administración.gov.es ya se accede a todo aquello que tenéis en la carpeta. Y este es uno de los derechos que tenemos como ciudadanos que garantizar. El artículo 14, que es el que establece lo que habíamos dicho, que las personas físicas van a poder seguir optando por relacionarse por medios no electrónicos. Aún así, reglamentariamente, como Administración, podemos establecer que para determinados colectivos
que sepamos que tienen acreditada capacidad, solvencia, podemos exigir que colectivos de personas físicas se relacionen también por medios electrónicos, y esta obligación que podemos extender vía reglamentaria va apareciendo a lo largo del texto legal en distintos ámbitos, en materia de notificaciones y demás, y ya obligación, como os decía, desde el 2 de octubre de este año, para personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, quienes ejercen actividad profesional que requiere colegiación obligatoria, nosotros como empleados en nuestras relaciones con las administraciones públicas. Y esa posibilidad de extensión. En materia de registros, ahora el registro deja de ser registro físico y pasa a ser registro electrónico. El cambio más significativo viene en el 16.4, que sustituye al 38.4, creo que es de la regulación anterior, porque ahora los interesados van a poder presentar documentos, y esto, pues, efectivamente, entra ya con esa 2 años, decalaje de 2 años, en el registro electrónico de la Administración u órgano al que se dirigen, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de las entidades que se incluyen en el 2.1, que incluye a la Administración del Estado y todas sus entidades, todo lo que es el sector público institucional, comunidades autónomas y entidades locales, con nuestro sector público institucional. Es decir, dejamos de hablar de registro físico para hablar de registro electrónico. Con la Ley 3092, en este momento, o hasta ahora, si nosotros nos relacionábamos electrónicamente con la Administración, solo lo podíamos hacer con el registro electrónico o con el tramitador electrónico de la Administración a la que te dirigías, para entenderlo presentado en plazo dentro del cómputo de plazos ordinario. Porque si la Administración, si lo presentabas en otro registro electrónico, hasta que no llegaba al registro de la Administración que lo tramitaba, no se entendía presentar efectos de cómputo de plazo. Ahora no. Ahora, desde el momento en el que lo presentemos en cualquier registro electrónico de cualquier Administración y sector público institucional, va a entenderse presentado en plazo. Ahora, aquí lo más importante va a venir ya no solo de las plataformas, sino de la interconexión y de la interoperabilidad entre las distintas plataformas de registro. Y los documentos presenciales habrá que digitalizar. Si el documento va a una oficina de asistencia en materia de registro, se tendrá que digitalizar y presentar por allí. Aquí el Estado pone a disposición el sistema de interconexión de registros con 2 plataformas, Geyser, que es un registro entero, y Orbe, que es una oficina de registro virtual. Nosotros tenemos Regfia, que está ya en fase de certificación final para estar dentro de ese sistema de interconexión de registros, de manera que lo que se presente en nuestro registro electrónico llegue de manera inmediata al registro electrónico de la Administración oportuna. Y se puede acceder a través del punto de acceso general también. Pasamos todo esto. El archivo deja de ser el archivo en soporte físico y ahora deberemos mantener un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados. Este archivo electrónico único entrará en vigor dentro de 2 años. El artículo 18, que introduce el deber de colaboración, ha sido muy criticado y se dice que puede incluso ser inconstitucional por ese establecimiento de potestades de manera tan amplia y genérica, sin respetar la reserva material de ley para el ejercicio de las distintas potestades, y establece una colaboración de los ciudadanos con la Administración, a falta de previsión expresa, con la obligación de facilitar todo tipo de informes, inspecciones y actos de investigación en el ejercicio de las competencias. Y esto aún se incrementa en el apartado segundo, donde los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados, tenemos la obligación de ponerlo, o el deber de ponerlo, de proporcionárselo a la Administración. Esto, por ejemplo, tiene sentido en procedimientos como de tráfico, donde puede haber una conflictividad, pero en otros muchos es muy discutible si no hay un desarrollo con norma, con rango de ley. El artículo 26, emisión de documentos, siempre documentos electrónicos, porque el acto, la forma del acto va a ser también acto electrónico. Y las copias ahora van a ser ya copias auténticas que se van a tramitar de manera electrónica. De hecho, las posibilidades son muchas. Se establece en el artículo 27 la copia electrónica de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, o la copia electrónica de un documento en soporte papel que ha sido digitalizado, o una copia en soporte papel porque se la das al ciudadano de un documento electrónico. Es decir, las posibilidades son muchas y se regulan en el artículo 27. Muy importante el artículo 28 porque
establece ya, en el apartado segundo, la no obligación para los interesados de aportar cualquier documento que ha sido elaborado por cualquier administración pública, no solo por la que tramite ese expediente, sino por cualquier administración. Y siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados. Pero hay una presunción de que efectivamente hemos dado el consentimiento, salvo que conste la oposición expresa o la ley aplicable requiera el consentimiento expreso. Entonces, con carácter general, vamos a ser nosotros como administración quienes nos dirijamos a la otra administración para pedirle la documentación que falte. Y también, por supuesto, ya no son no presentar documentos que estén en poder de nuestra administración o de otra distinta, sino no presentación de documentos originales, presentar copias. Si hace falta excepcionalmente el cotejo de algún documento original, pues habrá que ir a ese cotejo. Para eso el Estado pone a disposición la plataforma de sustitución de certificados en soporte papel con distintos procedimientos y acceso a certificados que están en poder de la administración del Estado o de otras administraciones, y nosotros estamos en fase de poco a poco ir implementándonos, pues, desde, por supuesto, los que ya están, datos de identidad, datos de residencia, datos de discapacidad, datos vinculados al servicio público de empleo, de manera que vayamos evitando ya no el pedírselos a la otra administración, sino ser nosotros los que directamente capturemos esos datos a través de la intermediación. Términos y plazos, como lo ha explicado Gerardo, ya no entro en ello. Los actos, para acabar con las notificaciones electrónicas, forma de los actos a través de medios electrónicos, con carácter general. Y las notificaciones se van a practicar preferentemente por medios electrónicos. Aunque el ciudadano elija que se le practique la notificación en soporte papel, se la vamos a poner a disposición, por si acaso, en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada, para que si quiere y tiene interés acceda a ella. Y en relación a las notificaciones electrónicas, puesta a disposición con carácter general, se va a practicar o bien la notificación electrónica o bien por la comparecencia del ciudadano en la sede electrónica, pues, a través de aragón.es, administración.gov.es, allí donde se ha tramitado el procedimiento, la sede electrónica, o bien del Ministerio o del departamento correspondiente, a través de la dirección electrónica habilitada o mediante ambos sistemas. Y se entiende por comparecencia el acceso real del interesado al contenido de la notificación. Se van a entender practicadas cuando transcurren 10 días desde que se ha puesto a disposición en la sede o en la dirección electrónica. Aquí se ha criticado que claro, que pueden estar solo esos 10 días, a continuación desaparecen y el ciudadano ya no sabe si se ha practicado esa notificación. Pues deberían haberse puesto a disposición por lo menos durante el tiempo existente. No desaparece, claro. Que estén por lo menos durante. Tienes posibilidad de presentar un recurso. Y se entiende cumplida la obligación como administración con la puesta a disposición de la notificación. Y nosotros, como ciudadanos, podemos acceder a esas notificaciones a través del punto de acceso general electrónico de la administración. Por eso, lo que os decía, os animo a que os identifiquéis electrónicamente con el sistema clave, a que os creéis vuestra carpeta ciudadana y a que, una vez creada, os deis de alta a través de la plataforma Notifica en el sistema de notificaciones electrónicas de la Administración del Estado. El alta se puede hacer con DNI o con certificado electrónico. En este caso sí que se exige el máximo nivel para poder identificarnos. Es decir, yo me di de alta con mi clave permanente, pero con mi clave permanente no me pude dar de alta en el servicio de notificaciones electrónicas. Tuve que firmarlo electrónicamente. Y ya te suscribes a aquellos procedimientos que quieres que te notifiquen electrónicamente. Es un buzón, llenas un buzón de correo, ahí es donde das ya tu dirección personal para que te envíen esos avisos de notificación que, aunque no se haga, pues no hay ninguna consecuencia, pero que, como dice Gerardo, se realizan porque es un proceso automático. Y entonces en las notificaciones tendremos las distintas opciones: o puesta a disposición, cuando la ponen en la bandeja, leída si hemos accedido y hemos visto efectivamente su contenido, rechazada si no la leemos o expresamente la rechazamos, y luego rechazada de forma automática una vez que pasan esos 10 días.
Del procedimiento de elaboración de disposiciones normativas no vamos a decir ya nada, lo tenéis ahí. Para concluir, la gran novedad es la electronificación, la tramitación electrónica o el procedimiento administrativo electrónico, es decir, la generalización del uso de medios en todas las fases, como hemos visto ahora, y como veréis cómo se van incluyendo en las distintas fases del procedimiento administrativo en la sesión posterior. Y concluir diciendo que el derecho administrativo pasa y la burocracia permanece. Parafraseando aquí a Otto Mayer, con esto quiero decir que sí que se ha aprobado ahora una nueva normativa, pues que tendrá la vigencia que tenga, 10, 15, 5 años, pero que va a depender de nosotros, los funcionarios públicos, el que efectivamente esta normativa, que ahora implica grandes cambios en la tramitación, según cómo nosotros nos acerquemos a esta normativa y el grado de aceptación hacia la misma, dependerá en gran parte el éxito de la aplicación. Entonces, con esto concluyo. Siento el haber ido tan rápido, pero quería haber dado un poco una pincelada de las distintas posibilidades que se nos abren, y como la tendréis en la presentación completa, pues para cualquier cosa estoy a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico meagil@aragon.es, y agradeceros vuestra asistencia y atención. Abro el debate, si os parece, con esta pregunta. ¿Creéis que eran necesarias las dos leyes, la regulación de la Ley 39 y 40? Huesca-Teruel, abrimos el turno de intervenciones con vosotros. ¿Alguna cuestión? ¿Creéis que eran necesarias? Huesca, yo sí. Quería plantear, sí, desde Huesca, quería plantear, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, te escuchamos bien. ¿Qué solución van a dar a los municipios donde no llega Internet, ni siquiera al ayuntamiento? Claro. Hombre, eso es una de las cuestiones que he pasado ahora, pero que efectivamente está ahí. Está la brecha digital. Por un lado, la población de personas físicas mayor, y por otro lado, la extensión de la banda ancha, que cada vez son menos los municipios a los que no llega, pero que efectivamente todavía los hay. Solución: tenemos obligación de poner en las sedes electrónicas los distintos puntos de asistencia general existentes en el territorio para que el ciudadano pueda acudir al más cercano. Pero claro, va a implicar un desplazamiento a otro municipio para, a través de la Oficina de Asistencia en Materia de Registros, poder presentar ahí la solicitud. Pero efectivamente ese será un problema, ya no solo la falta de medios en entidades locales pequeñas, sino la disponibilidad de Internet y el acceso a banda ancha. Sí. Eso es complicado, pero poco a poco, con el proyecto de implantación de la banda ancha, se va a ir reduciendo el número de municipios que no pueden acceder. De acuerdo, gracias. Nada. Hola, muy buenas, desde Huesca. Sí. ¿Cuándo vamos a tener los... ¿Me oís? Sí, sí. ¿Cuándo vamos a tener los funcionarios los procedimientos electrónicos para poder dar respuesta a esas necesidades del ciudadano y al cumplimiento de nuestras obligaciones? Hombre, se está en fase de implementación. Como está aquí Ricardo, pues yo he ido diciendo ya un poco, pues el registro, el RegFIA nuestro está ya en el sistema de interconexión. Nosotros tenemos un sistema de notificaciones electrónicas. Habrá que ir adaptando, pero cedo a Ricardo aquí, para que... Muchas gracias. A ver, en principio estamos trabajando, igual que se está trabajando en la transposición de la normativa, en implantar todas las herramientas que corresponden. Cada aspecto de los que ha comentado Miguel Ángel tiene no su contrapartida, porque alguno lo vamos a usar directamente, pero estamos en la última fase. Entonces, pues la vacatio legis técnica ha sido más corta de lo que debería, pero bueno, en poco tiempo estaremos todos funcionando, ¿eh? No os penséis que se va a quedar como la 2007, que no va a ser así. O sea, ¿vale? Sí. Hola, desde Huesca otra pregunta. ¿Todas estas carpetas electrónicas que estáis comentando son de acceso para todas las administraciones? Porque, por ejemplo, Notifica, ¿esa es propia del Gobierno de Aragón? No. ¿O cada administración tiene sus propias carpetas?
Hombre, hoy un punto de acceso desde distintos sitios, pero se accede a una general para todas las administraciones. Claro, la que os he enseñado ahora es la carpeta ciudadana de la Administración General del Estado. Lo que pasa es que nosotros con el instrumento de adhesión nos vamos a adherir a esa carpeta ciudadana. Pues ahí se tendrán que ir integrando. De hecho, aunque es la de la Administración General del Estado, si os dais de alta y entráis, veréis que hay administraciones, comunidades autónomas que ya están empleando esa carpeta, ayuntamientos, los organismos del Estado cada vez son más los que aparecen. Es decir, es una carpeta que es de la Administración General del Estado, pero a través de la cual pues, se irán introduciendo o se interconectará en el caso de que alguna administración emplee su propia carpeta ciudadana. Es cierto que el sistema de notificaciones, así como en el resto de sistemas, pues establece esa adhesión, esa posibilidad de adhesión de dirección, la dirección electrónica habilitada, no se había establecido, aunque lo normal es que se emplee también. Ahora sí que quiero... A ver, lo que se está haciendo, por ejemplo, con las herramientas del Estado es interoperar nuestros propios sistemas. Por ejemplo, las notificaciones, el objetivo es que puedas entrar en la plataforma de Aragón para recibir una notificación y que también puedas acceder a la carpeta ciudadana del Estado para acceder a esa notificación. De forma que cuando Aragón notifique a aragoneses que estén acostumbrados a recibir sus notificaciones en nuestro sistema, no le supongas un quebranto en su forma de trabajar y no le digas, no, para esta en concreto, vete allí. La idea es esa. Y que cuando acceda a una persona que por algún motivo pues ve que la carpeta ciudadana del Ministerio se adecua más a su funcionamiento, pueda verla en ese mismo punto y aceptar la notificación con el mismo efecto jurídico, ambas dos aceptaciones o rechazos frente al tramitador, que es nuestro gestor. Ese es el funcionamiento general que se ha planteado y que por eso también está costando un poco más, es ese, el mantener las herramientas e intentar maximizar la funcionalidad al ciudadano, que parece que es el objetivo claro de la ley, el ponérselo fácil, porque igual que con la identificación, pues hay que darle todas las formas de acceder, todo lo posible para que la persona, el ciudadano, realmente obtenga el retorno del esfuerzo, que se reduzca el coste de la administración al ciudadano. ¿Vale? Luego, además, teniendo claro que nos van a enviar el aviso al correo electrónico o al teléfono mediante un SMS de que efectivamente, ojo, tienes esa notificación a tu disposición para que accedas a ella. Sí. Hola, buenos días. Mi duda es sobre los sistemas de firma admitidos por las administraciones públicas. Como ha dicho al comienzo, una de las limitaciones que había en la implantación de la Ley 11/2007 era la complejidad técnica de los sistemas de firma. Entonces, concretamente en el artículo 10, en el 2C, deja la posibilidad a cualquier otro sistema que las administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezcan. Entonces, mi pregunta es si existe una regulación específica dentro de la administración autonómica o podría quedar en manos de la unidad administrativa que lo gestione a través de una orden de presentación, por ejemplo. Claro, no, ahora estamos en esa fase de ese año que se nos abre para adaptar, es decir, nosotros tendrá que haber, ya no sé con qué rango, reglamentario, bien de un decreto, bien de una orden, o si es un rango menor, se tendrá que pues, regular de alguna manera esa utilización con carácter general del sistema de clave PIN o clave permanente. Y luego ya será cada procedimiento el que dirá, pues, por ejemplo, para la tramitación de una solicitud de beca de comedor escolar que valga clave PIN. Pero para pedir una beca de excelencia en determinada materia, qué sé yo, pues que sea una clave distinta, una clave permanente. Luego ya una regulación general tendrá que haber nuestra y luego ya una regulación específica en cada procedimiento de qué sistema de firma admites. Sí, firma electrónica reconocida mediante la tarjeta o el sello electrónico, o clave PIN o clave permanente reforzada en función de las garantías que tú quieras. Gracias. Una pregunta desde Huesca. Sí. ¿Me escucháis? Sí. A ver, quería saber, hay procedimientos administrativos en los que se aporta mucha documentación, actualmente en formato papel, lógicamente, y que querría saber si esta ley va a permitir que una vez esos documentos sean incorporados al expediente
vía digitalización, que es lo que entiendo que está previsto, ¿esos originales papel sí tienen que seguir siendo custodiados en algún momento o pueden ser destruidos en el mismo momento en que ya están incorporados con garantías? Luego quiero hacer otra pregunta también. Sí, claro, el ciudadano, desde luego, si el ciudadano lo presenta en su casa en la sede electrónica y escanea y digitaliza y sube el PDF, como lo que exiges, excepto en determinadas circunstancias que tendrán que estar tasadas, es la copia, te valdrá esa copia. Si requieres una copia auténtica, pues habrá que ir a lo mejor a esa oficina de asistencia en materia de registros con el original, y el funcionario que está habilitado para asistir al ciudadano y para dar fehaciencia de que es una copia auténtica, subirás la copia auténtica y lo que te quedarás tú es simplemente esa copia auténtica. El original, por supuesto, vuelve al ciudadano. Vale, entonces de esta forma la Administración no tendrá obligación de custodiar esos papeles que le hayan sido entregados en ningún caso. No, tendremos la obligación, pero electrónicamente, a no ser que para un procedimiento en concreto exijamos un documento en papel, pues o porque no se puede transformar electrónicamente o por alguna circunstancia, la que sea, pero tendremos que preverlo de manera expresa, sí. Vale, perdón, y quería hacer otra pregunta de un posible carácter retroactivo de estas, de lo que estamos hablando, vaya. O sea, en expedientes antiguos, vamos a decir, que tengan muchísimo papel, mucho documento, se prevé tal vez la posibilidad también de que puedan ser escaneados, incorporados electrónicamente a un archivo digital y después destruidos físicamente, o de nuevo hay que seguir custodiando todas esas cantidades ingentes de papel que tenemos en algunos sitios. Hombre, eso ya es un poco más discutible. Yo entiendo, sin ver ahora las disposiciones transitorias, los expedientes que ya están tramitados se rigen, para empezar, por la ley 3092. Por lo tanto, si lo tenemos en papel, pues lo tenemos que custodiar en papel. Otra cosa es que nosotros los transformemos electrónicamente, cumplimentemos y sean copias electrónicas auténticas que pasan ese expediente electrónico y devolvamos el original, pero para eso tendremos que tener plenamente operativo el archivo electrónico que cumpla con todos los requisitos de seguridad, ¿no? Entiendo yo. O sea que ahora, desde luego, habría que mantener lo que tenemos y, sobre todo, tener claro que los expedientes anteriores a la entrada en vigor, al 2 de octubre, se rigen por la normativa anterior. Hola, buenos días. Perdón la voz, catarro. Yo tengo dos preguntas en relación con la obligación de las personas jurídicas de relacionarse ya, digamos, electrónicamente con la Administración. A ver, nosotros en educación, entre otras cuestiones, llevamos el tema en los centros concertados, que la práctica totalidad, los titulares son personas jurídicas. Entonces, la primera pregunta sería si, digamos, en las relaciones diarias, pues que nos envían documentación o tal, si esa obligación la podríamos entender cumplida si nos lo mandan escaneado por correo electrónico, o sea, sin firma, pues a lo mejor nos mandan pues pagos a Seguridad Social o pagos de nóminas o consultas de titulaciones. Eso sería una pregunta, si cumplimos con decirles, no, formato papel, no, nos lo escaneáis todos, nos lo mandáis a un correo corporativo. Pero la segunda pregunta es que nosotros en este curso escolar, entre diciembre y enero, tenemos que sacar una convocatoria para que todos se presenten. Digamos, si no está aún avanzado el tema del registro electrónico, si no he entendido mal, ¿cómo casamos la obligación de relacionarse con...? Eso eran las dos preguntas. Gracias, Miguel. Claro. Es que el estado del registro electrónico, y si vemos la disposición de adaptación de sus sistemas, yo creo que parte de la premisa de que todos tenemos registro electrónico, y la adaptación la hace para pasar de los registros electrónicos múltiples en un año a X registros y al final dejarlo en uno por ministerio y organismo público, creo. Claro, ahí es donde viene el problema, es decir, hay una obligación ya de cumplir para las personas jurídicas con esa relación electrónica, pero es cierto
que el registro electrónico en determinadas cuestiones, habría que entender, se deriva dos años. A ver, la capacidad de presentar documentación y hacer asientos registrales y presentar solicitudes a la Administración por medios electrónicos está cumplida desde antes de la 2007. Quiero decir, en muchos trámites, y por apuntillar un poco lo de si era necesario o no, yo creo, desde mi punto de vista tecnológico, era necesaria esta ley porque diciendo Podemos no se ha hecho. Entonces la frase ha sido, ahora lo hacéis, ¿vale? Porque poder, ahora mismo hay de 1.200 procedimientos, que por cierto los hemos volcado esta semana, o la vamos a volcar la semana que viene, al punto general de administración. Hay 500 que ya están recibiendo solicitudes. Aquí hay varios con los que nos toca que ya hacen interoperabilidad de información. Es decir, mucho es el propio departamento hasta dónde quiere avanzar de aquí a Navidad en vuestro caso, de aquí a septiembre. Nosotros lo que estamos planteando son las herramientas generales que permitan a la Dirección General de Administración Electrónica. Ahora ya no puedes decir que no tienes, ¿vale? Pero si vosotros vais a presentar unas solicitudes, no he entendido de qué, pero por ejemplo al IAP, las solicitudes de oposiciones ya estaban. Ha habido algún problemilla con los pagos, pero ya se han resuelto. Me explico que las autoliquidaciones se presentan desde hace un montón de tiempo. Entonces, en muchos casos es que los gestores, para empezar, la documentación, la ley ahora dice claramente que hay que simplificar y hay que ir hacia la copia simple presentada por el ciudadano. Entonces, toda esa documentación que simplifiques en tu procedimiento te la podrán mandar. ¿Que te la pueden registrar? Pues registrar copias simples. Ahora, ¿que necesitas hacer asiento registral de esa documentación que te manda el colegio concertado? Es tu procedimiento. Igual lo puedes simplificar hasta por ahí, porque depende de si tiene plazo o no tiene plazo, con que te lo hagan llegar. Con la aplicación de RedFIA, si son usuarios de RedFIA, los colegios concertados, creo que hace unos años, para la verificación de datos de identidad, quiere decir que cuando se quiere, hay margen, les dimos acceso a la verificación de datos de identidad para los niños que solicitaban, para los padres de los niños, entiendo. Entonces, no es podremos hacerlo en esto, es cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Es el cambio que da la ley, digamos que es cómo lo hacemos. Digamos que hace 3 días, pues decir que todos vais a firmar los actos administrativos con firma electrónica, pues es una inviabilidad técnica, pero para muchos procedimientos, para los procedimientos relevantes a nivel porcentual, ya lo estáis haciendo. De hecho, eso está cumplido para los 10 o 15 procedimientos más importantes, está cumplido desde hace años, ¿vale? O con las entidades. No me extiendo yo, que si no, doy yo la ponencia. Sí. Entonces, por eso voy. Se está acabando el tiempo y ya no... Por contestar a la segunda pregunta que planteabas, María, desde luego, si esa documentación que se presenta por correo electrónico tiene algún efecto, hay que cumplir algún plazo, no valdría, claro. No. Otra cosa es que sea pues un adjunto, algo que sea muy sencillo y muy accidental del procedimiento principal. Vale, pues si os parece, me dice Agustín, por ir cumpliendo plazos, interrumpimos ahora la sesión.